¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente como cada miércoles a estas reuniones de la palabra de Dios, de lo que más nos gusta, que en este caso es compartir estos segmentos de lo que Dios tiene para nosotros día con día. Y el día de hoy con un tema muy delicado que se llama Cuida lo que hablas y contra quién lo hablas. Sí, pero bueno, antes de iniciar, vamos a darle la bienvenida al Señor para que Él sea el que nos revele el mensaje que tiene el día de hoy. Padre, te quiero dar gracias en esta tarde porque tú nos permites reunirnos nuevamente como cada semana para seguir aprendiendo de todo el mensaje, seguir aprendiendo de tu palabra. Tráenos la revelación que necesitamos para este tema, ponerlo en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuida lo que hablas y contra quién hablas. Fíjense lo que dice Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. El perverso provoca contienda y el chismoso divide a los buenos amigos. Lo voy a volver a repetir. Es Proverbios 16:28 que dice: el perverso provoca contienda. El chismoso divide a los buenos amigos. También tenemos que tener en cuenta y saber que la crítica, la murmuración, son dos armas especiales que tiene el enemigo para dividir. Son dos armas que él tiene especiales para destruir. ¿Sí? Mateo, versículo 12, capítulo 37. Mateo, capítulo 12, versículo 37, nos dice: porque por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás juzgado. Te lo voy a volver a repetir. Mateo, capítulo 12, versículo 37. Jesús decía: por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás juzgado. En otras traducciones dice condenado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver, para entrar al contexto de una historia que vamos a ver el día de hoy, crítica y murmuración los utiliza el enemigo para dividir. Y ahorita lo vamos a ver. Lo utiliza el enemigo para sacar de contexto a las personas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más claro de la Biblia para que nos quede todavía con esta entrada más, pero más claro lo que hoy el Señor quiere hablar con nosotros. Lo vamos a encontrar en Números, capítulo 12, versículo 2. Números, capítulo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice? Y dijeron: ¿solamente a Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también a nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Miriam y de Aarón, los hermanos de Moisés. Ellos empezaron a criticar, empezaron a murmurar. En días pasados hicimos un video que se llamaba La rebelión de Coré. Y si te checas, es lo mismo, se vuelve a repetir. ¿Sí? Miriam trata primero de hablar con Aarón para empezar a hablar mal de Moisés. Entonces, una persona es la que inicia todo. Pero la otra persona que lo escucha, si no está bien cimentado, va a caer. Si no está bien cimentado, le va a creer a lo que la otra persona le está comentando. ¿Sí? No estaba ahí Moisés presente para que entonces ellos pudieran debatir, sino que estaban aparte, estaban escondidos, estaban en otro lugar y estaban hablando mal de Moisés. Pero dice aquí la palabra que Dios escuchó. ¿Sí? Dice, ¿que no también a nosotros nos ha hablado? Hay que recordar, vámonos a Éxodo 4:27. Éxodo 4:27 dice: Dios le habla a Aarón y le dice: ve y recibe a tu hermano Moisés que está en el desierto.
O sea, Dios ya le había hablado a Aarón anteriormente. ¿Sí? Ve y recibe a tu hermano que está en el desierto. Ve por él, ayúdalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya sabía el propósito que iba a tener en Moisés. Y te voy a decir una cosa. Miriam y Aarón ya habían escuchado la voz de Dios. Pero hay personas que por haber escuchado la voz de Dios, alguna vez escucharon la voz de Dios o creyeron escuchar la voz de Dios, sienten que ellos ya son privilegiados, sienten que ellos ya están superdotados, sienten que ellos ya están en otro nivel muy distinto a los de abajo, sienten que ya nada más ellos son los elegidos y Dios nada más les va a hablar a ellos. No necesitan una guía, no necesitan un líder, no necesitan nada. Porque como Dios les habló, entonces ellos toman el papel de que ya son los elegidos del Señor y empiezan ellos por su cuenta a hablar. Pero fíjense, Miriam y Aarón ya habían escuchado la voz de Dios y aún así abrieron su boca para criticar a Moisés. Y hay personas que van a abrir su boca para criticarte una y otra vez. Que haces, cómo te mueves, que hablas, que dices, que no dices, si das o no das testimonio. Te van a estar criticando. Si te equivocas o no te equivocas, ¿sí? Si das un buen consejo y de todos modos la gente te va a criticar. Imagínate si esto es en lo natural. Ahora imagínate con un siervo del Señor, con alguien que Dios lo puso ahí, con alguien que Dios dijo, a él lo necesito para liberar al pueblo de Israel. Porque recordemos que primero escogió a Moisés que a Aarón y a Miriam. Primero fue el cara a cara con la zarza ardiente con Moisés que con Aarón. Y Aarón y Miriam no se tentaron el corazón para criticar a Moisés. Y lo mismo que dijo Coré, lo dijo Miriam. ¿Qué no se supone que Dios ya nos habló a nosotros? Hay personas que dejan entrar el orgullo, la vanagloria. Hay personas, como se lo repito, que creen, muchas veces creen que Dios les habló y que ya, por ese simple hecho, ellos ya están aparte de los demás, que incluso ya ni siquiera los puedes ver. ¿Sí? Y así se empezó a poner Aarón y Miriam. Empezaron a criticar. Y sabes una cosa, me llama la atención algo. Miriam es la primera que suelta la crítica, pero el corazón de Aarón no estaba todavía cimentado en Dios. ¿Por qué? Porque recibe toda la amargura que Miriam sacó, todo el veneno, lo recibe Aarón en su corazón, entra primero aquí a la mente, le bajó al corazón y lo creyó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Aarón también dijo, tienes razón, Dios ya me habló a mí, yo soy el sumo sacerdote del Señor, del pueblo de Israel, pues ya no necesitamos a Moisés. Dios nos puede hablar a ti y a mí, entonces ya no lo necesitamos a él. ¿Sí? Qué delicado es cuando tú criticas, murmuras, destrozas a una persona y sobre todo, si de por sí cualquier crítica, ¿sí? Existe la crítica destructiva y la constructiva, ¿sí? Yo quitaría el término crítica constructiva y mejor lo diría como consejo. ¿Sabes qué? Esto lo hiciste muy bien, me gustó cómo hiciste esto, pero la crítica destructiva es, ay sí, Moisés se cree mucho porque Dios le habló. A nosotros también nos habla. Entonces, ¿cuál es el problema? Y en el ámbito, hoy el Señor va a hablar muy fuerte. En el ámbito del cuerpo de Cristo, también eso se repite. Uy, sí. ¿Ya viste a fulanito de tal? Está haciendo unos videos y habla bien mal. O ya viste tal grupo de música que salió que está trayendo alabanzas y trayendo canciones que hablan de Dios y ay no, ya son malos, no hay que hacer. ¿Por qué? Porque también tenemos nosotros que revisar nuestro corazón,
tenemos que ver cómo estamos primeramente nosotros. Miriam y Aarón no estaban bien. Miriam y Aarón, ¿qué tenían? Tenían envidia de Moisés. Por eso no se tentaron el corazón para hablar mal de él. Tenían celo de Moisés. Y más adelante lo vamos a ver el por qué. ¿Sí? Entonces, qué delicado es que tú abras tu boca para criticar, para murmurar, para destruir, porque le estás dando pie al enemigo que él se salga con la suya. Si tú tienes algo en contra de una persona, dice la palabra, si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda antes de ir al altar, ve y arregla las cosas con tu hermano. No dice, ay, pues déjale de hablar. Entonces, si tú tienes algo en contra de una persona, ve y arregla las cosas directamente con él. Díselo directamente de frente. ¿Sabes qué? Hiciste este comentario que no me gustó por esto y por esto. ¿O sabes qué? La verdad es que sí, pues siento celos, siento envidia. No nos justifiquemos. Y Miriam y Aarón se empezaban a justificar. Vamos a ver más adelante todo lo que pasó para que ustedes vean el contexto de lo que hizo Miriam y Aarón y hasta dónde llegó la consecuencia. Números 12, versículos 6 y 7. Lo voy a leer. Números 12, versículos 6 y 7. Les dijo, oír mis palabras, y cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, Dios le estaba hablando a Miriam y Aarón, pero antes que esto, Dios les habla a Miriam y Aarón nuevamente, y les dicen, Miriam y Aarón, vengan al tabernáculo. Pero ellos no sabían que Dios también le había hablado a Moisés. Moisés, ven al tabernáculo. ¿Por qué al tabernáculo? Porque ahí era donde la gloria de Dios descendía. Ahí era donde Dios mostraba toda su gloria. Y ahí era donde Dios iba a dar un veredicto. Por eso en Números 12, 6 y 7 les dice, oír mis palabras. Le hablaba a Miriam y Aarón. Cuando haya entre ustedes un profeta de Jehová, yo le hablaré en sueños, en visiones, y le diré lo que tiene que decir. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en mi casa. Si hay algo que a Dios le encanta y que Dios se goza, es de la fidelidad. La fidelidad que tú tienes por sus cosas, la fidelidad que tú tienes por Dios, la fidelidad de no dejarte contaminar por chismes, por crítica, por murmuración, por corazones lastimados que te pueden llevar a salirte del camino, del propósito que Dios tiene para ti. Imagínense cuando les dice esto Dios a Aarón y a Miriam. Moisés no sabía de lo que estaba, no sabía qué estaba pasando. ¿Te ha pasado a ti que te enteras por otras personas que han hablado de ti, que te han criticado, que han murmurado, que han dicho cosas negativas acerca de ti, que en pocas palabras te han destrozado? ¿Te ha tocado eso? A mí me ha tocado muchas veces, muchísimas veces, ¿sí? Y la verdad es que no se siente bonito. No se siente bonito. Y claro que se enciende, te enoja. Pero hay que saber controlarte. Dice la palabra de Dios, se vale que te enojes, mas no que peques. Es muy distinto. Todos nos enojamos. Todos nos podemos enojar. Y nos hemos enojado varias veces. Pero te dice el Señor, pero no peques. No peques. ¿Qué quiere decir? Al instante, rápido, cuando tú sientas ese sentimiento de enojo, llévamelo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué quiere decir? Entrégame ese enojo que yo te voy a dar paz, te voy a dar tranquilidad. ¿Sí? Moisés no sabía de lo que estaban hablando. Y se va enterando que Miriam y Aarón habían murmurado contra él. ¿Sí? Fíjense lo que también te quiero decir. Moisés era un líder. Era el líder del pueblo de Israel.
y recibió muchas críticas. ¿Por qué? Porque había gente que quería hacer las cosas a su conveniencia, como ellos quisieran. Había gente que decía, el Señor me habló. Qué padre que el Señor te habló. Pero cuando tú dices, el Señor me habló para poner las cosas a tu conveniencia, hacer tú el centro de atención, que los reflectores te volteen a ver a ti, dudo mucho que sea Dios el que te haya hablado. ¿Por qué? Porque Dios es el que se lleva toda la gloria. Dios es el que se lleva toda la honra. Dios es el que se lleva los aplausos, no nosotros. Nosotros, dice la palabra, que somos siervos. Y aún así, dice que somos siervos inútiles. Y lo pueden buscar en la Biblia. Nosotros somos siervos. El que se lleva los aplausos, el que se lleva las felicitaciones, las gracias, las fanfarrias, la gloria, la honra, el honor, el poder, es Dios, no nosotros. Y sabes, hay personas que son líderes, que están trabajando, que están llevando la palabra de Dios, que están enseñando y reciben este tipo de golpes, como lo recibió Moisés. A lo mejor tú has estado llevando el evangelio, has estado compartiendo de la palabra. Dios ha puesto gente ahí para que tú le compartas de la palabra y a veces has pasado por la situación de recibir críticas, murmuración, palabras negativas. Yo te invito a que pases por alto todo eso, a que se lo entregues al Señor. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando se enteró que sus hermanos habían hablado en contra de él, se inclinó, intercedió por ellos, pidió misericordia por ellos. Entonces, cuando alguien hable mal de ti, dice la palabra, no regreses mal con mal. Cuando alguien hable mal de ti, en lugar de que salga ese enojo y vayas y reclames y entonces dejes entrar ese veneno que el enemigo quiere, intercede mejor por él. Bendícelo. Declara cosas positivas a su vida. Métete en oración con el Señor y pide misericordia para que no le pase nada a esa persona. Ahorita van a ver por qué se los digo. No regreses nunca mal con mal. Si alguien murmura de ti, tú debes de estar bien cimentado en la palabra. ¿Sí? Si alguien dice cosas que son mentira, tú debes de estar bien cimentado. ¿Para qué? Porque Dios te respalda. Pero te respalda cuando estás una buena comunicación con Él. Cuando andas, acuérdense que en Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente, pero no seas tibio, porque los tibios Dios los va a vomitar. Entonces no puedes tener un pie acá y otro pie acá. No puedes tener un pie en las cosas del mundo que sabes que a Dios no le agradan, que sabes que son cosas que a Dios no son buenas a sus ojos, y al día siguiente venir y levantar las manos y decir gloria a Dios. Miren, Aarón era el sumo sacerdote. Se suponía que Aarón tenía que estar bien cimentado. El sumo sacerdote. Dios le dio ese lugar. Mas sin en cambio estaba criticando con su hermana al líder que Dios les había puesto, a su propio hermano. ¿Qué es lo que pasó? Números 12, versículo 8, la segunda parte. Números 12, versículo 8, que dice, ¿por qué no? Dios le dice, aquí lo confronta a Aarón y a Miriam y les dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Si tú estás llevando la palabra de Dios, si tú estás haciendo lo que Dios te está diciendo, Él te va a respaldar. Y si hay personas que nada más se la van a pasar criticándote, murmurando, queriendo hacer... Muy bien, había un pequeño problemita con el internet, ya regresamos. Entonces, como te decía, si tú estás llevando la palabra, si estás haciendo lo que Dios te está diciendo y la gente te empieza a murmurar, a criticar, no te preocupes, Dios te va a respaldar en todo momento. Dios va a estar ahí apoyándote. Por eso le dijo Dios a Aarón y a Miriam, ¿por qué no tuvieron temor
de Dios de hablar en contra de mi siervo Moisés. Entonces, qué importante es que hoy hagamos un alto en el camino y que analicemos si hemos abierto nuestra boca, si hemos prestado nuestra boca, y me incluyo, para criticar, para murmurar, para hablar mal de las personas, y sobre todo, las personas que Dios puso para llevar su palabra. Hoy es un buen tiempo para que hagamos reflexión, pidamos perdón al Señor. Vayamos con esas personas y le pidamos perdón, porque así vamos a ser libres y empecemos un nuevo camino. Moisés, como les comentaba, clamó a Dios por su hermana. Fíjate lo que dice Proverbios 6.2. Proverbios 6.2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tu labio. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. ¿Qué quiere decir? Si empiezas a criticar, a murmurar, va a entrar en ti ese tipo de división que el enemigo quiere hacer. Y más hoy, más que nunca, en el cuerpo de Cristo. El enemigo no va a ir a atacar a los que están afuera, el enemigo no va a ir a atacar a los que están haciendo cosas malas, no. A ellos no los va a atacar, ¿por qué? Porque los tiene dominados. Al que va a atacar va a ser a los que se oponen en contra suya. A ti, a mí, a todos los que llevamos el Evangelio. Ahí es a donde va a atacar. ¿Y cómo? Dividiendo. Dividiendo. ¿Sí? Una casa dividida entre sí nunca prosperará. Entonces aquí en Proverbios te dice, te has quedado atado con los dichos de tu boca, porque en lugar de darle un alto a la crítica, sigues y sigues y sigues, y peor aún, empiezas con uno, vas con otro, y cuando ya tienes más gente, es cuando ya empieza una rebelión en contra del líder o de la persona que Dios puso para que te enseñaran o para que llevaran el Evangelio. Coré así inició. Inició con 3 amigos y después convenció a 150 líderes del pueblo de Israel para ponerse en contra de Moisés. Crítica, murmuración. Miriam, ¿por quién se fue? Se fue por el sumo sacerdote, sabiendo que toda la gente haría lo que el sumo sacerdote les dijera. Fíjense cómo el enemigo es muy astuto. Y el enemigo siempre va a querer quitar la cabeza al líder, a la persona que Dios pone arriba. ¿Qué dice Lucas 6:46? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo? ¿Por qué? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Dios dice, no critiques, no murmures, no levantes falsos testimonios sobre las personas, no dejes entrar en tu corazón la envidia, el celo, la vanagloria. Mas sin en cambio hay personas, como en esta historia de Miriam y Aarón, que dejan entrar. Hay personas que dicen, es que yo lo haría mejor que. Yo haría mejor las cosas que la persona que me pusieron adelante. Yo haría mejor las cosas que él. Yo tengo mejores ideas. A mí Dios ya me habló. Y como ya me habló, yo soy el elegido. Y vean las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Números 12:10. Números 12:10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que Miriam, o en otras traducciones puede decir María, estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a Miriam y la vio que estaba con lepra. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros seguimos criticando, murmurando, en rebelión, queriendo hacer las cosas a nuestro modo, no al modo de Dios, acuérdate, te lo acabo de leer. Lucas 6:46. Me dices Señor, Señor,
pero no haces lo que yo te pido. Toda esa lepra, como estaba Miriam, se va a regresar. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que de tu boca salga negativo, Dios siempre va a respaldar a su gente. Eso se te va a regresar. ¿Por qué no le pasó a Aarón? Porque la que inició todo fue Miriam. La que llegó a contaminar el corazón de Aarón fue Miriam. Aarón cayó. Moisés clamó al Señor. Pidió misericordia por su hermana. Y Miriam estuvo 7 días separada del pueblo como leprosa. Vivió los estragos de la lepra. 7 días. Todo por contaminarse, por la crítica, por la murmuración, por no ver contra quién estaba criticando. Salmo 101.5. Con esto termino el día de hoy. Salmo 101.5. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de los ojos altaneros y corazón arrogante. Lo dice el Señor. Te lo voy a volver a leer. Salmo 101.5. Destruiré al que en secreto, como Miriam y Aarón, calumnian a su prójimo. Tu prójimo, tu familia, tu líder, tu guía, el que te enseña la palabra, ponle el nombre que tú quieras. Dice, lo destruiré a los que están calumniando en secreto. La crítica y la murmuración, el enemigo lo lleva en secreto. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Y esos espíritus de la crítica y la murmuración es como cuando como cuando hay humedad en la pared. No te das cuenta hasta cuando ya ves toda la mancha y ves el problema que ya tienes. Y hay personas que así están, no se dan cuenta hasta que ven la mancha en su corazón de lo que hace la crítica y la murmuración. Y todavía dice, no voy a tolerar al de ojos altaneros y corazón arrogante. Si tus ojos van a voltear por debajo de tu hombro, que sea para ayudar a las personas, nunca para menospreciarlas. Pablo dijo, yo, Pablo, que era Saulo de Tarso, que estaba con Gamaliel, que era persona que sabía las escrituras, lo equiparon a Pablo. Pablo era una persona sabia en las escrituras. Dijo, yo veo a mis hermanos incluso superiores a mí. Pero no lo decía con el afán de decir, es que tú eres mejor que yo, sino que decía, él y yo somos iguales. Tanto él vale para Dios como yo valgo para Dios. Pero si a Dios le place poner a una persona como cabeza, como líder, como guía, ponle el nombre que tú le quieras poner, hay que respetarlo. Hay que obedecer. Porque si no, empezamos con la crítica y ya vieron lo que le pasó a Miriam. Le dio lepra. Y esa lepra se puede regresar. Te vuelvo a leer lo que dice Proverbios 6.2. Te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. De ahora en adelante, analicemos qué hablamos, contra quién hablamos, cómo lo hablamos. Que de tu boca salga vida, que de tu boca, como Ezequiel, profetiza vida, vida en lugar de crítica, vida en lugar de murmuración, vida en lugar de un corazón engreído, altanero, de yo soy mejor que todos, a mí Dios me escogió. Jesús nunca dijo eso. Jesús no iba con las personas preparadas, Jesús iba con las personas analfabetas, pecadoras, con la gente que nadie daba nada por ellos. Ahí era donde iba Jesús. Y ahí se mostraba su gloria y ahí se mostraba el reino de Dios. Y les decía, sean mansos y humildes, como yo soy manso y soy humilde.
una muy buena enseñanza que nos dejó Jesús ahí. Y con esto termino este tema. Nada más recordarte, cuida lo que hablas y contra quién lo hablas. Te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo que el Señor te dé paz. Nos vemos el próximo miércoles. Mando bendiciones a tu vida, a tu familia. Pido al Señor que te cuide contra este virus que está en la calle, pero sobre todo que Él ponga sus ángeles cuidándote. No tengas miedo porque Él está contigo. Nos vemos el próximo miércoles y como siempre les comento, compartan estos videos para que la palabra de Dios siga llegando a más personas, para que el reino de Dios se extienda y que tengan una excelente noche. Bendiciones.